bien. Esta es nuestra plática de esta semana de Hablando de Matemáticas. En esta ocasión tenemos a José Galaviz Casas, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Estudió la licenciatura en Matemáticas ahí en la facultad y luego la maestría y el doctorado en el posgrado de cómputo de la UNAM. Muy buena persona. Compartimos cubículo cuando éramos profesores y nos iniciábamos, lo conozco desde hace mucho tiempo, excelente persona. Bueno, y en esta ocasión nos va a platicar de lo que nos contó Darwin. Muchas gracias Javier, también gracias a los organizadores. Pues sí, vamos a platicar un poco de lo que nos contó Darwin en general. Me gusta empezar con esta frase de Leonardo da Vinci. Esencialmente lo que está diciendo es que las creaciones de la naturaleza, en particular por supuesto los seres vivos, son pues, obras muy difíciles de pensar y perfeccionar, ¿no? Cada vez que vemos un documental de National Geographic nos damos cuenta de que es una maravilla lo que estamos viendo. De alguna manera las creaciones de la naturaleza son pues, cosas perfectas. Cada uno de los organismos que vemos en un entorno específico es perfecto para vivir aquí, digamos, ¿no? Un buen ejemplo, ¿no? El depredador, sí, por excelencia, marino, ¿no? Y si pensamos en las características que tiene y lo difícil que debería ser, digamos, deducirlas, está difícil, ¿no? Su piel es así perfecta para que el flujo sea laminar y tiene sensores eléctricos y de movimiento y los párpados se cierran cuando muerde, tiene varias hileras de dientes que reemplazan a los que se van cayendo y o sea, wow, ¿no? Y uno ve el documental y acaba con la boca abierta de que es una barbaridad. Si uno se pone a pensar, digamos, si hubiera un hipotético Dios que diseñara, así de, estaba cañón, el problema que tenía Dios para diseñar esto. Es un problema difícil, digamos, porque para diseñar el organismo hay que pensar en una multitud de factores que están involucrados en él, ¿no? Una multitud de factores que influyen sobre cómo se desempeña el individuo en el medio. Creo que... en efecto, la temperatura, la presión, los depredadores que pudiera, en este caso no, pero los depredadores que pudiera haber en el medio, grado de salinidad del agua, la radiación solar, no sé, cualquier cosa que se le pueda ocurrir influye sobre el tiburón, al final de cuentas. Y luego el conjunto de características que hay que determinar, o sea, estas cosas que les dije de la piel y de cosas, wow, son un chorro de cosas que hay que determinar con base en un chorro de cosas que influyen en ellas, ¿no? Entonces es un problema muy complicado, digamos, ¿no? Y pues bueno, si uno se pone a pensar también otra vez en este hipotético Dios haciendo moldecitos de peces diferentes, de qué color debería ser, cuál es su tamaño, su peso, sus dientes, etc. Entonces, pues habría que hacer muchos ensayos diferentes, ¿no? Y no sabíamos ni por dónde empezar. La naturaleza, en cambio, procede de otra manera, ¿no? Va optimizando por aproximaciones los organismos que viven en un medio específico. Pues hace, digamos, una propuesta, esa propuesta vive en el medio, a veces algunas se extinguen porque no vale la pena, digamos, se acaban muriendo, pues, se acaban extinguiendo los organismos que tienen esas características, pero pues eventualmente algunos evolucionan en otra cosa. Es como un árbol que va creciendo, algunas ramas se extinguen y otras continúan y se transforman en otra cosa. Es el camino de la evolución, digamos, ¿no? Las cosas no son como las ven, no han sido siempre como las vemos y no serán siempre como las estamos viendo. Van a ir cambiando a lo largo de millones de años, pero van a ir cambiando poco a poco, paulatinamente, conforme cambia el medio, además, ¿no? Lo que Darwin nos contó fue justamente eso, ¿no? Hay pequeñas variaciones y características que hacen que un individuo se desempeñe mejor en su medio. Y entonces, pues, eso le confiere ciertas ventajas sobre los demás. No sé, a lo mejor puede sobrevivir un poco más fácil, ¿no? Alimentarse mejor que otros. Y entonces vive más tiempo, y entonces tiene más tiempo para reproducirse, y entonces se reproduce más. Y entonces después tiene, por supuesto, más progenie, y después toda la población es como él, ¿no? Con esas mismas características que le confirieron a él cierta ventaja sobre los demás. Digamos que estas características adicionales que le resultaron favorables
se perpetúan porque se heredan de padres a hijos, ¿no? Hijo del tigre Tintito. En efecto, las características que le confieren ventaja a un individuo pues se transfieren a sus hijos. Por cierto, también las que no son ventajosas, ¿verdad? Ocasionalmente se transfieren, y entonces algunos de esos individuos pues, van a morir, por supuesto, y se van a quedar vivos y van a sobrevivir más fácilmente los que tengan las características deseables, ¿no? Bueno, pero ¿quién moldea aquí? O sea, a las religiones les gusta pensar en ese concepto, ¿verdad? Esta es una ilustración del mito de Prometeo, moldeando al primer hombre en arcilla, ¿no? En las religiones judaicas también igual, ¿no? En la religión japonesa, en la religión china también, ¿no? Originalmente pues nosotros fueron hechos de barro amarillo. O sea, les gusta pensar en que se está moldeando la figura y las características del individuo en su medio se diseñan allí, ¿no? Pero eso es, ya dijimos, un problema bastante difícil. ¿Cómo le hace la naturaleza? Realmente no hace esto, ¿verdad? El secreto está, digamos, en que esas características complicadas, cómo me veo, qué estatura tengo, qué color de ojos y qué tipo sanguíneo, pues están realmente codificadas en algún lugar, en mi código genético, ¿verdad? Están puestas allí. Yo soy y me veo como, dependiendo de las proteínas que produzco. Y las proteínas que produzco están codificadas justamente en mi código genético, pues. Así que el espacio de búsqueda deja de ser este conjunto de posibles formas, tamaños, y se transfiere o se convierte en buscar en un espacio de códigos diferentes, ¿no? De los códigos genéticos de los individuos, que al final de cuentas son los que los determinan, ¿no? Y bueno, por supuesto ahí son una serie de pasos que hay que dar, y pues ahí la naturaleza está capacitada para hacerlo, por supuesto, ¿no? El código se traduce de alguna manera justamente al final de cuentas en el conjunto de proteínas que produzco, que pues determinan cómo me veo, qué estatura tengo, cuántos dedos en las manos, etc., ¿no? Las características apreciables de mí, y que al final de cuentas son las que influyen en cómo me desempeño en el medio, ¿no? Y por cierto, hay toda una maquinaria de soporte para hacer eso, ¿no? En las células que tenemos hay una maquinaria molecular que se encarga de copiar el código, de traducirlo a proteínas, de transportarlo de un lugar a otro, y eventualmente de mezclar códigos de los padres para que los hijos tengan una mezcla de las características de los padres, algunas de ellas favorables, otras no tanto, ¿no? Ensayando diferentes posibilidades, digamos. Y pues por supuesto también ocasionalmente la maquinaria se equivoca, normalmente por causas externas a ella se equivoca y entonces ocurre lo que conocemos como mutaciones, ¿no? Bueno, si tienen una partitura de Mozart y le cambian una nota así al chile, ¿no? Lo más probable es que la arruine, ¿no? O si tienen un programa binario, perdón, su disco duro y llegan y le cambian un byte, lo más probable es que vaya por otro programa. En efecto, cuando hay algo ya tan depurado, algo que funciona de cierta manera, pues, y lo cambian, que ha evolucionado a lo largo de millones de años y le hacen un cambio aleatorio, ¿no? Lo más probable es que lo echen a perder, ¿no? En efecto, eso pasa con las mutaciones. La mayor parte de las mutaciones son desfavorables para el individuo, ¿no? Entonces, pues acaba muriéndose el que la sufrió, pues. Pero ocasionalmente no. Ocasionalmente, de puro churro, ocurre algo que le confiere una característica adicional que lo hace desempeñarse mejor en su medio. Y entonces esa característica adicional, por supuesto, pues, logra su cometido, se desempeña mejor en su medio el individuo, tiene más oportunidades, se reproduce más y al rato, pues toda su progenie tiene justo esa característica. Y como tienen ventaja sobre los demás, al rato la proporción de la población que está ocupada por esos individuos mutantes, pues crece. Y después toda la población es así. Y dimos como un pequeñito paso evolutivo, ¿no? Gracias a una mutación. En efecto, en este contexto, las mutaciones son el motor de la evolución. Y la acumulación de ellas a lo largo de millones de años es lo que da lugar a la evolución y a la adaptación perfecta de los organismos en su medio, ¿no?
Y bueno, hay que notar, por cierto, que las fuerzas que intervienen en este proceso son contrarias, complementarias y deben estar en un equilibrio perfecto, ¿verdad? Por una parte está esto de la selección que la naturaleza hace de los individuos que se desempeñan mejor en su medio. Es decir, de lo que ya tengo voy a escoger a los que tienen mejores características de alguna manera. Les voy a dar como una oportunidad mayor de reproducirse, de sobrevivir mejor en su medio, etc. Eso es como pues, explotar el conocimiento que ya adquirí. De lo que ya vi, voy a escoger lo mejor. Cuando se cruzan los códigos genéticos de los padres para dar lugar a los hijos, también estoy haciendo algo similar, ¿no? Secciones de código que ya probé, las estoy mezclando con otras que también ya probé para ver si la combinación ahora está bien. De todas maneras estoy explotando algo de conocimiento que ya adquirí. Y luego esta otra fuerza que es pequeña pero necesaria, indispensable además, ¿no? La mutación, es, pues voy a explorarlo, a ver dónde caigo y a ver si caigo en un lugar más chido. Y digamos que las cosas funcionan por este delicado equilibrio entre la explotación de lo que ya conozco, que vi que funcionó, y la exploración de nuevas alternativas que nunca he visto y que no sería bueno probar, ¿no? El proceso entonces en general, digamos, sintetizando, es como algo como esto, sobre una población de individuos que de alguna manera tienen cierto nivel de adaptación para vivir en ese medio donde están. Selecciono para que se produzcan con mayor probabilidad aquellos que tienen pues, características que los hacen sobrevivir mejor, ¿no? Los que están mejor adaptados, digamos. En la reproducción los códigos genéticos se mezclan para combinar características. Al final de cuentas esos códigos se traducen en características observables, ¿no? O características que influyen en cómo se desempeñan los organismos en el medio. Y entonces, bueno, los reproduzco y veo cómo funcionan ahora. Ocasionalmente algunos de los elementos del código se modifican aleatoriamente, una mutación. Algunos de esos individuos van a morir, otros, pues bueno, no. Y a lo mejor sobreviven mejor. Y bueno, así obtengo nuevas generaciones que con el paso del tiempo van a hacer que cambie toda la población y se forman especies nuevas. A partir de lo que ya estaban, acaban pues, siendo reemplazados esos que están ahí por otros nuevos. A lo mejor más, a lo mejor menos, pero diferentes, ¿no? ¿Sí es este? ¿Me saltó? No. Ahí está, sí. Bueno, ahora, en el plano de lo mío, de lo cotidiano, te voy a poner un par de problemas, cuando voy a hablar de un par de problemas, ¿no? El problema de ordenar. Tienen un conjunto de números, ¿no? Y quieren, pues, de alguna manera, acomodarlos de forma que queden creciente o decrecientemente, como quieran, ¿no? Tienen un conjunto de n números, voy a decir ahora, ¿no? Y lo que quieren hacer es pues, ordenarlos. Y bueno, el otro problema es, a lo mejor ya lo conocen, es el problema del agente viajero. Tiene un conjunto de n-1 ciudad, digo n más 1 ciudades, voy a decir n más 1 un truco, ¿no? N más 1 ciudades, empiezan en una de ellas, está fija, y quieren determinar la trayectoria que cubre todas las ciudades y regresa a la original, de tal forma que el costo del viaje sea lo menor posible. Suponiendo que, por supuesto, pues hay manera de viajar entre las ciudades y ese viaje implica cierto costo, ¿no? El costo del boleto de autobús para ir de Guadalajara a Saltillo, etcétera, ¿no? Y ustedes quieren pues, que una persona viaje ya con viaje redondo al final, regrese a la ciudad donde están, entregarle cuentas, y pues ustedes le van a dar sus viáticos, así que quieren que les salga lo más barato posible el viaje redondo, ¿no? Dije en más ciudades porque entonces, ¿cuál es el conjunto de posibles soluciones del problema? Pues si fijamos la ciudad de origen, ¿no? El DF, y las n restantes las acomodamos de cierta manera, esa es una posible solución. Y si alteramos ese orden, pues es otra posible solución. Y así para cada posible ordenamiento de la ciudad. Así que pues el conjunto, el tamaño del conjunto lo que tengo que buscar es pues, el tamaño del número de permutaciones de n ciudades, que es n factorial. Uy, suena feo, sí, ¿no? Sí está bastante el carajito, ¿no? El problema. Y acá, el problema de ordenar, bueno, tengo que ordenar n números, ahí, no manches, hay n factorial maneras de acomodarlos, güey.
Y solo una es la buena, el orden creciente estricto, ¿no? Híjole, el tamaño del espacio es igual. Pero, pues estaría yo loco si ordeno por un algoritmo de orden. Tenía un amigo que dijo eso, pero si ordeno un algoritmo que explora las n factorial posibilidades para ordenar los números, ¿no? Para determinar cuál es el buen orden de las cosas que están ahí. ¿Qué los hace diferentes? Pues es que en el conjunto, en el problema de acá, una vez que determino, por ejemplo, cuál es el mínimo, lo pongo en un lugar y ya descarté de entrada ahí todas las posibilidades del espacio, del n factorial del espacio de búsqueda, ¿no? Todas las posibilidades donde ese güey no está en primer lugar. Esas se van a quedar, ¿no? Y luego, si de lo que queda agarro otra vez el mínimo, que es un algoritmo muy chafa, ese orden, o sea, me voy a tardar un tiempo proporcional al cuadrado del número de elementos que tengo, ¿no? Es un algoritmo chafón, pero bueno, ¿no? Tomo el siguiente más chiquito de los que quedaron y lo pongo hasta adelante. Y ahora pues ya decidí la posición de 2 de los elementos y de los n-2 que restan, pues ya los tengo que acomodar, pero ya excluí todas las posibilidades donde esos dos güeyes no están hasta adelante, ¿no? Es decir, corto el espacio de búsqueda en cada paso que doy, de una manera así, ¿no? Todos estos se van, todos estos ya no me sirven, ¿no? Hay cierta estructura en el problema que me permite hacer eso. Y acá, no, pues no hay. No sabemos si es porque no se nos ha ocurrido o porque no hay. Creemos, por supuesto, tendemos a pensar que es porque no hay. Pero bueno, ¿no? En efecto, aquí el mejor algoritmo, digamos, es del orden de n cuadrada por 2 a la n. O sea, eso del orden de es el tiempo que me tarda. Me tarda un tiempo proporcional a o exponencial, por cierto, en cuanto al número de ciudades que están involucradas en el problema. Y en cambio acá me da un tiempo proporcional, con un algoritmo chafa, proporcional al cuadrado del número de elementos, ¿no? Entonces ¿no? En problemas así, digamos, son los que yo diría que son complicados. De hecho, a un problema como estos, los computólogos decimos a veces que son intratables, ¿no? O en particular, en este caso en particular, decimos que es un problema NP completo, ¿no? Es un problema muy complicado, digamos. Hay el espacio de búsqueda donde hay que encontrar al individuo óptimo, digamos, o al elemento óptimo, es muy grande. Como el de la naturaleza, ¿no? Sí, hay que buscar al tiburón óptimo, hay que buscar mira qué chido. Y si nos fusilamos el método, ¿no? Si adoptamos el algoritmo que podemos apreciar de lo que conocemos, claro, ¿no? En nuestro limitado conocimiento de cómo funciona la naturaleza, si nos fusilamos ese método, nos fusilamos el algoritmo y lo ponemos acá para resolver mis problemas, ¿qué pasará? ¿No? Hay que notar, por cierto, que es una heurística, ¿no? Mi problema con el problema del agente viajero es que no sé no tengo pista alguna para determinar cuál es el ordenamiento de ciudades óptimo, el que minimiza el costo de viaje, y no tengo pista alguna para determinar cómo podría irlos acomodando, ¿no? Tengo que explorar entonces, para asegurarme de que encuentro la solución, todo el espacio de búsqueda, ¿no? Lo que es bastante horrible porque es n factorial su tamaño. Entonces, bueno, por supuesto, no puedo darme el lujo de explorar el espacio completo, ¿no? Con 20 ciudades ya me falta el universo. Entonces, no. Lo que me queda es entonces, pues no explorar el espacio de búsqueda completo. Saltarme algunos. ¿Cuáles? No sé, pero ya veremos, ¿no? Eso se llama una heurística. Para aquellos problemas en donde no hay un algoritmo que lo resuelva y que encuentre fehacientemente la solución, lo que me queda es pues, aproximarla, ¿no? De alguna manera tomar un atajo en el camino o en el espacio de búsqueda para encontrar, si no la solución buena, por lo menos una no tan mala, ¿no? En efecto, las heurísticas pues, no nos garantizan que van a encontrar la solución del problema, y lo que sí es que pues, uno las utiliza para encontrar aproximaciones no tan malas, ¿no? Para la solución del problema. Y entonces ahí surge esto, ¿no? Los algoritmos en que es pues, fusilarnos el método que vemos o el algoritmo
ahora ya sabemos que es un heurístico, el algoritmo que vemos en la naturaleza, ¿no? Fusilárnoslo y probarlo en nuestro contexto, en nuestros propios problemas. Puestos ante un problema difícil, como el de la gente viajera o algún otro que se les ocurra, ¿no? Construimos de alguna manera una población inicial de individuos que realmente son códigos que están de alguna manera codificando el dominio del problema que quiero resolver, ¿no? Hoy te voy a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, podríamos decir, imagínate que quieres encontrar el máximo de una función, el punto del dominio de la función donde tiene su máximo. Está en los reales en un intervalo. Entonces, pues codificas ese intervalo en números de 8 bits, de 16 bits, no, algo así. El chiste es que tienes el código ahora y ese código representa un elemento del dominio de la función. Y entonces pues, propones una serie de propuestas de solución, ¿no? Propones un conjunto de posibles soluciones inicial, esa es tu población inicial de código, ¿no? Son numeritos de 16 bits que están codificando números reales que son parte del dominio de la función. Luego, para cada uno de esos individuos, evaluamos su grado de adaptación. ¿Qué tan bien adaptados están a su medio? Al medio que yo les puse. En este caso en particular, en el ejemplito sencillo, pues sería ver pues, qué tan alto es su valor cuando los evaluamos bajo la función. Y entonces, por supuesto, pues habrá individuos que estén más arriba, otros más abajo, etc. Luego voy a elegir a los individuos, voy a tomar de 2 en 2 individuos de la población, los voy a elegir con reemplazo, se puede elegir más de una vez al mismo. Y los voy a elegir con una probabilidad que sea proporcional a su altura en la función, ¿no? O sea, a su calificación. Los voy a calificar de alguna manera y voy a seleccionarlos con una probabilidad que es tanto mayor, cuanto mayor sea su calificación. Ya que los elegí, entonces ahora tengo pues, a los individuos elegidos, o mejor dicho, los códigos de los individuos elegidos. Y entonces puedo pues, mezclar esos códigos, construir otras cosas. A lo mejor tomo los 8 primeros bits de uno y los 8 últimos del otro y los mezclo y construyo un nuevo individuo, ¿no? Y construyo de hecho 2 a lo mejor, ¿no? Con las 2 mitades mezcladas. Y esos entonces los ingreso a una nueva población, a un nuevo conjunto de propuestas que espero sean mejores que las anteriores, ¿no? Porque los he ido eligiendo de tal forma que este proceso de selección elige a los mejor adaptados, con una probabilidad mayor a los mejor adaptados, ¿no? Por cada uno de los descendientes que estoy generando, además, ocasionalmente diré, ¡ay! Ocurrió un accidente y le cambio un bit, ¿no? Le cambio un elemento del código, lo cambio por otra cosa. Y entonces se genera un mutante, ¿no? Que pues, ingreso a la población nueva, con la esperanza de que ese bit que cambie le confiera una cierta ventaja sobre los demás, en el sentido de que la evaluación bajo la función sea más alta que los cuates que ya estaban ahí, ¿no? Es un nuevo ensayo, una exploración adicional del espacio de uso. Luego, coloco a los descendientes entonces en una nueva población, voy haciendo este proceso de que completo la población, una nueva población, y me regreso a evaluarla, ¿no? Y así repito el proceso hasta que termine. Ahorita voy a aclarar qué es eso en en el problema de la gente viajero, por ejemplo, podríamos hacer algo como esto, ¿no? Este es un conjunto de ciudades puestas en un cierto orden. De la ciudad A voy a la B, de la B a la C, de la C a la D, de la D a la E, de la D a la F y de la F regreso a la A, ¿no? Es una manera de recorrer cíclicamente el conjunto de ciudades. Hay un costo asociado, ir de A a B, hay un costo asociado de ir de A a C y así, etc., ¿no? Hasta el final, un costo asociado para ir de F a A. Esta es otra propuesta de solución. A lo mejor estos dos individuos están en una cierta población, ¿no? Estos son los códigos de 2 caminos cíclicos diferentes, ¿no? En el problema. A lo mejor podrían mezclarlos así. Ya los seleccioné y son aquellos, y ahora para mezclar sus códigos genéticos, ¿no? A lo mejor podría ser algo como esto. Determino un punto a partir del cual considero a los individuos que están aquí, a las ciudades que están aquí a la derecha, D, E y F. Están visitadas en ese orden, ¿verdad? De D voy a E, de E a F y de F a A, por cierto. Bueno, los voy a poner estos de acá, o sea, D, E y F, en el orden en el que están visitados arriba, ¿no?
de tal forma que acá estaban D, F y E, y ahora están D, E y F, ¿no? Van a estar cambiados para que se acomoden al orden en que las visitó el otro cuarto. Es una posibilidad. Y pues, se me pueden ocurrir otras 8. Varias diferentes propuestas para mezclar los códigos de diferentes rutas psíquicas en el problema de la gente viajera. Y se me pueden ocurrir otras maneras de codificar también a los individuos, a los caminos, ¿no? En el problema. Y se me pueden ocurrir, pues hay un chorro de posibilidades, ¿no? Para la mutación, por ejemplo, pues podríamos elegir al azar dos ciudades y permutarlas. Entonces ya alteré el orden y ya este es otro camino diferente. A partir del previo, construyo uno nuevo que tiene elementos del previo, pero ya no es el mismo. Y entonces a lo mejor este es mejor o peor, y entonces se va a ir acá, ¿no? Entonces, cosas como esta podría ser. Y se me pueden ocurrir también otros diferentes mecanismos de mutación, ¿no? El chiste es que establezco esos mecanismos al principio, ¿no? En general lo que hago es definir primero un mecanismo de selección, de tal forma que yo pueda escoger de la población a los individuos, y pues esa selección que hago sea con una probabilidad sesgada hacia los mejores, hacia los mejor calificados, hacia los que tienen un mejor desempeño en el rubro del problema que estoy tratando, ¿no? Calculamos el costo de toda, por ejemplo, ¿no? Calculamos el costo de toda la población, los ordenamos crecientemente y entonces seleccionamos con mayor probabilidad que estén más arriba, ¿no? En el caso del problema de la gente viajero, esta es una posibilidad, y conozco otras 3 al menos, ¿no? O sea, diferentes maneras de poder hacer esto. Construimos una población inicial, un conjunto de posibles soluciones propuestas, y dejamos que la computadora haga lo suyo. A ver, hasta que... ¿Cuándo? Sí. O sea, ayer mencioné como que hay que hacer, ¿cuándo te detienes o qué? Sí, ¿verdad? Ese es otro problema, en efecto. ¿Cuándo me detengo? Pues hay diferentes criterios para detenerse, ¿no? Hasta que se cumpla algún criterio de terminación. Por ejemplo, obtuve una solución que es un costo aceptable que puedo pagar para darle los viáticos a ese cuarto, ¿no? En otro problema, pues obtengo, el problema de la maximización, obtengo un valor que pues ya me satisface las cosas que yo necesito de ese punto del dominio de la función que quería que fuera máximo, ¿no? A lo mejor no es el máximo, pero no está mal. Pues es que ya no he visto que progrese ya. Lleva 8 generaciones y es el mismo canal. No mejora ya nada, pues ya me quedo con eso. Oye, ¿qué tal si a la siguiente? Ya no, me vale uno. De alguna manera tengo que cortar esto, ¿no? Bueno, pues la población ahora ya está muy cerca de un óptimo. A lo mejor es un óptimo local, pero ya toda la población se está sesgando hacia allá. Ya no hay gran variación genética en la población. Ya todos se parecen mucho. Ya no va a progresar gran cosa, yo supongo, ¿no? Y entonces uno o se detiene o hace cosas para sacar de ahí el algoritmo, ¿no? Pero fíjense que no especificamos esas cosas, la condición de terminación no la especificamos y es un punto que hay que decidir y influye, por supuesto, en la manera en que se desempeña el algoritmo. De hecho, en buena medida, las críticas que suelen hacerse a los algoritmos genéticos es que hay un chorro de variables que quedan así como, ¿y qué decir? Pues la que quieras, ¿no? Y algunas son buenas y otras son malas, y entonces, bueno, uno no sabe realmente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué tamaño debe ser la población? Uno en principio pensaría, no, pues es que debería depender del tamaño del espacio de búsqueda, ¿no? Pero realmente, pues es una heurística, quiero explorar, hacer un muestreo del espacio de búsqueda, no quiero proporcionar, quiero hacer una buena muestra, independientemente del tamaño del espacio de búsqueda. Pues sí, típicamente son de cientos de individuos, ¿no? Pero ¿cuál debería ser? Pues no sé. Esos son los problemas, ¿no? ¿Cuál debería ser la probabilidad de cruza? Pues tampoco sé. Típicamente se utilizan en los algoritmos genéticos probabilidades de cruza superiores al 60%, pero nadie